Hola, ¿qué tal amigos de la referencia? Con mucho gusto los saludo, Jorge Ánima. Hoy nos encontramos muy agradecidos con la diputada Gaby Vázquez y agradecemos también el patrocinio de Dental Madera que hace posible este episodio de la referencia. Gabriela Vázquez es actualmente diputada, ha sido regidora y su talento y perseverancia la ha llevado a estar vigente en el tema político. Sin Muchas lugar a gracias. dudas, en el 2027 será un referente de la política local. Muchas Vamos a gracias. ver qué esperamos. ¿Cómo estás, Gaby? Muy Muchas bien, gracias muchas por gracias. recibirnos, por el tiempo y el espacio aquí en tu oficina desde el Congreso del Estado. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, muy agradecida. Gaby, la salud mental es un tema que tú tienes pues ya prácticamente arraigado tu trabajo como regidora, como diputada y como persona. ¿Por qué elegiste este tema de la salud mental? Mira, fíjate que me voy a ir un poquito todavía más atrás, yo tuve la oportunidad también de ser directora del Instituto Duranguense de la Juventud. Y ahí empecé con una campaña que se llamaba Es tiempo de vivir. ¿Y por qué empezamos con esta campaña? Porque nos dimos cuenta de la necesidad que había en los jóvenes en ese momento, que era mi trabajo como tal con los chavos, esta, este miedo a decir necesito ayuda, muchas vivencias que se presentaban y estos tabús todavía al poder hablarlos, incluso se acercaban con nosotros a pedirnos la atención psicológica, pero que no dijéramos nada, que no se fuera a enterar su papá, que no se fuera a enterar su mamá, porque si no iban a decir que en sus tiempos las cosas se arreglaban de otra manera. Entonces empezamos a detectar ese tipo de cosas y fue cuando dijimos, bueno, creo que es momento de que pongamos nosotros también y hagamos algo al respecto, ¿no? Obviamente la salud mental creo yo que tiene que ver con todo. Yo también, yo en lo particular tengo vivencias personales que de una u otra manera me obligaron a buscar válvulas de escape, entre ellas, y lo digo respetando obviamente la religión de cada quien, pero entre ellos pues para mí fue Dios y obviamente fue la terapia psicológica, fue el acompañamiento y me di cuenta de lo importante que eras. Pasa el tema del Instituto de la Juventud y empezamos a trabajar con esta campaña. Y ya después pues nos fuimos fortaleciendo, haciendo convenios, trabajando en equipo, porque Gaby no puede sola, todo lo ha hecho con un equipo, pero también con alianzas, con instituciones educativas que se involucran en estos temas de la salud mental. ¿Ha cambiado algo de hace que 6 años que estabas al frente del instituto? Un poquito más. ¿Sí? ¿Ha cambiado algo en este tema? Mira, lo que pasa es que lo que ha cambiado son las generaciones. O sea, es decir, creo yo que en la actualidad estamos, porque luego criticamos mucho, ¿no? Y decimos, es que es la generación de cristal. A ver, es que es una generación que creció de manera distinta a la de nosotros. Es una generación que creció con toda la mano, que creció con mucha información, que creció con un bullying que no solamente se queda en la institución educativa de 8 de la mañana a 1 de la tarde que dura la clase, sino que perpetúa más allá de, incluso puede durar para toda la vida, pues obviamente esta parte nosotros nos dimos cuenta que algo teníamos que hacer y ante esos cambios que se han presentado, porque así es la vida y nos tenemos que ir actualizando, creo que es obligatorio. Es como por ejemplo ustedes quienes se dedican al tema también de la información, pues se tuvieron que actualizar cuando pasó el COVID. Es Claro. decir, todo se hizo digital, incluso el propio cabildo, el propio congreso, muchas cosas se tuvieron que hacer de manera virtual. Empresas, negocios, se tuvieron que hacer de esta manera. Hablando en el tema de la salud mental, lo mismo pasa. Nos tenemos que ir adecuando y actualizando a las necesidades que hoy aparecen. Y ante eso, la realidad es que yo veo cambios en que siento que ya no es que sigue siendo un tabú, pero creo que ya se habla de manera más normal. Es decir, creo que ya en las pláticas de café podemos hablar de salud mental, Claro. ya normalizamos más, ¿no? El ir a terapia, el ir con el psicólogo, con la psicóloga, ya no es de locos. Entonces creo que sí ha habido ciertos avances. Falta mucho, también creo que falta mucho. A lo largo de esta visibilización, porque también es una visibilización que como tú lo mencionabas, ¿has encontrado como pared o trabas dentro de tus responsabilidades como autoridad En algunas escuelas, sin decir marcas, sin decir nombres, en algunas escuelas no quieren como involucrarse en el tema porque los papás, a lo mejor los padres de familia lo pueden tomar mal, o de estos temas no hablen, o cómo van a hablar, o cómo van a decir siquiera la palabra suicidio, ¿no? Entonces sí ha habido como ciertas trabas de que de estos temas no. Sin embargo, también ha habido muchas puertas que se han abierto y que nos han dado la oportunidad de trabajar, de ir, de llevar conferencias, de llevar pláticas, de hacer convenios, de invitarlos a lo que hemos hecho nosotros,
pero sí, claro que se presentan trabas, por supuesto, incluso hasta cuando hablas con algunos padres de familia o con los mismos chavos, ¿eh? Todavía esta parte de, ay, ese tema que o Y no me como interesa. funcionario, ¿te has encontrado trabas de algunos compañeros, sin raspar muebles, ¿verdad? Algunos compañeros legisladores, No, la o verdad con... es que ahí no. La verdad es que al contrario, creo Qué que es bueno. un tema que cada día más gente se quiere involucrar y muchos se han sumado. Yo al contrario, ahí sí me atrevo a decir que al menos en lo que llevo de esta legislatura, al contrario, todos se han sumado a trabajar en pro de la salud mental, de una u otra manera. Porque luego es algo que no es fácil, porque se siente, pero no lo puedes tocar, no lo Sí. puedes palpar. Y el diagnóstico, pues depende totalmente, sí, de un profesional, pero de tu introspección. No hay algo o sea, Por eso depende la de ti. información, por eso el informarnos es importante, el saber cuáles son los factores de riesgo, el conocernos, el saber si siento un hueco aquí, ¿qué es? O a lo mejor pues, es ansiedad, o a lo mejor es burnout, o a lo mejor tengo cambios de humor de manera repentina y quiere decir que estoy en depresión, pero no lo detecto porque es una línea muy delgada. Entonces, toda esa información, pues obviamente de especialistas, porque luego ojo, las redes sociales a veces más que informar nos desinforman. Entonces O gente tenemos que que utiliza ya la inteligencia artificial. también, ese es todo un tema, por supuesto también, o sea, entonces tenemos que buscar fuentes de especialistas, de personas que realmente tengan el conocimiento para nosotros, conocer esos factores de riesgo y poder vincular a las personas que requieran el apoyo e incluso, como tú lo acabas de mencionar perfectamente, incluso nosotros mismos, porque a veces es complicado y no sabemos qué es lo que está pasando, pero sabemos que algo está distinto en nosotros y no sabemos identificarlo. Y para eso requerimos pues, de un especialista. Nada más que lamentablemente la salud mental sigue siendo un privilegio. No todos tienen la posibilidad económica de ir a una atención psicológica. Ahora imagínate, porque con un psiquiatra menos. Comprar medicamento psiquiátrico menos, es Y todavía está muy carísimo. estigmatizado el tema del Eso sí, tratamiento psiquiátrico. todavía el tema psiquiátrico todavía está muy estigmatizado y la verdad es que también es caro, o sea, es costoso. Por eso, ojalá que se pudieran generar más políticas públicas, ojalá que el gobierno federal volteara a ver esta parte, y digo el gobierno federal sin echar culpas, sino al contrario, con el objetivo de poder trabajar en equipo, porque al final de cuentas ellos determinan las participaciones al Estado para que ya venga recurso etiquetado en específico para el tema de la salud mental. Tú tienes el diagnóstico preciso, porque te he escuchado en diversos posicionamientos. ¿Cuál consideras que es el principal reto o problema de la salud mental en Durango? Híjole, pues mira, de entrada es un fenómeno multifactorial, son muchas cuestiones las que ocasionan en alguna persona algún tema de salud mental. Hay que reconocer y hay que estar conscientes que no tienes que tener un trastorno de salud mental para incluso pensar en el suicidio. Lamentablemente Durango ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en este tema. Y honestamente, hay una frase que menciono mucho y que la aprendí del Instituto Cognos, que ellos dicen que el suicidio no es culpa de nadie, pero sí responsabilidad de todos. Y ese es el problema. El problema principal, ¿cuál es? Que nos falta esa empatía, ser compasivos. Es decir, vivimos tan en la rutina que no nos detenemos un momento ni siquiera preguntarle al compañero de al lado si lo vemos distinto, cómo está, porque muchas veces pensamos, chin, tengo muchas cosas que hacer, si le pregunto me va a quitar mucho tiempo, mejor ya me tengo que ir y no preguntas. Y si tan solo le hubieras preguntado cómo estás, a lo mejor apagas esa llamita o esa idea que esa persona tenía. Entonces, vivimos tan acelerados que es momento también de tomar una pausa. Si no sabemos, no nos damos el tiempo de preguntarle incluso a nosotros mismos cómo estoy. O sea, o sea, llegar a mi casa la noche y decir, ¿cómo fue mi día? O que no es necesario llegar al pensamiento del suicidio para recurrir a un No, psicólogo, ¿verdad? totalmente no. Claro que no. Al contrario, o sea, todo esto es preventivo. Por eso es importante tener a la mano la información y decir, bueno, si algo no está bien o algo en mí no está bien, pues pedir la ayuda. Eso es importante. También uno de los problemas es que todavía no aprendemos muchos a validar las emociones. Está bien sentirse triste, porque luego después, ¿qué pasa? Estás triste y que llega el amigo a decirte, no, échale ganas, porque estás triste, Sí, tienes todo, a tu familia, sí, sí. y eso haces tú que la persona se sienta todavía peor. Entonces, tenemos que aprender a validar las emociones de las personas, ser empáticos con las personas, nos hace falta trabajar más como comunidad, como sociedad. Llegamos tarde como sociedad a este tema. Yo creo que, mira, nunca es tarde, no quiero ser negativa,
porque creo que todavía se pueden hacer muchas cosas. Faltan psicólogos en las instituciones educativas, en el sector público, que esté a la mano de la gente. Obviamente para eso se requiere recurso. Nunca va a haber recurso que alcance, pero tenemos que buscar también que no sea una limitante para poder seguir trabajando un tema tan importante como lo es la salud mental. Nada más para recordarle a la gente que nos ve y nos escucha, mencionados ahorita de los costos, ¿verdad? Que es caro, pero también hay alternativas que son pues gratis, ¿verdad? Sí. Por así decirlo. ¿Qué tenemos Sí, mira, yo te platico, lo que hace el municipio de Durango trabaja en el Indeval, con lo que es la línea AMA, con toda esta área que tiene psicólogos gratuitos a un bajo costo, incluso atención telefónica para intervención de crisis las 24 horas. Está, por supuesto, también la línea amarilla que trabaja el gobierno del estado. Y esto es importante que lo conozcan, porque no necesariamente tiene que estar la persona a punto, como tú lo acabas de decir, de tomar una lamentable decisión, sino que también si en ese momento sientes que el mundo se te viene encima y requieres una intervención en crisis, pues también puedes hacer la llamada. Está la línea de la vida de Cognos, que es ese teléfono, las otras pues son institucionales, y la de Cognos es el 454-0062, y ahí también solamente está de 8 de la noche a 8 de la mañana, es decir, no trabaja las 24 horas, son 12 horas, pero también puedes marcar, es decir, no tienes que marcar, repito, cuando la persona ya está intentándolo, sino puedes marcar en ese momento en el que te sientas que el mundo se te viene encima y que no sabes qué hacer. Siempre es mejor la prevención, ¿verdad? Totalmente, siempre. Y nosotros aquí tenemos consultorio en el Congreso, aquí en mi oficina. Es decir, nosotros adecuamos la oficina para el día en que venga la psicóloga, para que ella dé atención a un bajo costo. Ahí depende de las citas, es decir, nos pueden hablar las personas, oye, yo estoy interesada en tener una cita psicológica, nosotros vamos generando la agenda y luego ya se la pasamos a la psicóloga y le avisamos a la persona. Oye, Gaby, tú también has estado muy al pendiente, que va ligado con el tema de la salud mental, el tema del acoso escolar. ¿Qué es lo que has propuesto en este sentido? Pues mira, muy contenta porque por fin antes de que se cerrara el periodo, el último día, se aprobó lo que fue la ley de acoso escolar, una iniciativa propuesta por las diferentes fuerzas políticas, es decir, el Partido Acción Nacional presentó iniciativa, el Partido de Morena presentó iniciativa, el Partido del PRI presentó iniciativa, y de estas tres iniciativas, pues se hizo una. Obviamente hablando de temas, sí de sanciones, que habla, pero más que nada como también de un tema preventivo, y como lo mencionábamos en un principio, tenemos que visibilizar el problema. Si no lo ponemos, si no lo mencionamos, entonces quiere decir que no existe. Entonces ya existe una ley precisamente hablando de todos estos temas del acoso escolar, que aquí es bien interesante algo, Luego juzgamos mucho, ¿no? Al agresor, sí, al niño, o al joven, o al maestro, o al administrativo que acosa, y la realidad es que aquella persona que está cometiendo como tal el acoso es quien realmente está padeciendo, sufriendo algún tema importante, más que la víctima. Porque la víctima tal vez o posiblemente sí tenga la red de apoyo a la familia, a los amigos, y el acosador por algo está acosando. ¿Qué está viviendo en casa? Es como un grito desesperado, ¿verdad? Sí. Mostrar la violencia. Porque bueno. Y no quiere decir que estemos justificando, por supuesto, pero también es importante voltear a ver esa parte para conocer qué es lo que está pasando y para ayudar desde el fondo. ¿Y qué tipo de sanciones vienen en esta ley o cómo está esta ley? Mira, está pendiente por ahí alguna también que se presentó por toda esta parte que se empezó a vivir, que es un tema distinto, pero al final de cuentas es también lo que pasó en las instituciones educativas con estas falsas alarmas, con estos falsos llamados de atención, que según decían eran llamadas de atención y demás. También ahí hay sanciones, ahí todavía no se presenta, eso es en la Comisión de Justicia, ahí todavía está pendiente que nos enteremos para determinar pues en qué van a consistir cada una de estas sanciones. ¿Tú estás a favor de las sanciones? Mira, algo bien importante. Yo estoy a favor de que haya consecuencia, claro, porque si no hay consecuencia, entonces pues no se aprende, ¿no? Al final de cuentas, si no cometes tú el delito o la infracción, pues no tienen por qué molestarte o no tienen por qué levantarte alguna sanción. Sin embargo, en este tema particular que es hablando del tema del acoso, hablando esto de las falsas alarmas, me dejó pensando, de hecho ahora los especialistas que trajimos o que trajo el Instituto Cognos y que yo me sumé,
en donde él me decía, porque lo comentamos, me dijo, ojo, hay que poner, mijo, porque tú imagínate que al agresor tú lo pones a hacer trabajo comunitario enfrente de todos, pues entonces va a empezar a presentar bullying. ¿Y qué va a pasar ahí? Tiene que haber consecuencias, sí, pero tienen que ser consecuencias medidas, incluso hasta para los propios padres de familia. Entonces, sí, yo estoy a favor de que haya consecuencias de las malas acciones que se realicen, siempre y cuando también cuidemos esta parte humana de los Claro. jóvenes y pues de la sociedad en general. Sí, porque es un tema que 3 de cada 5 estudiantes de educación básica, pues son víctimas, ¿verdad? Pero entonces, ¿las escuelas se quedan, no tienen las herramientas? Las escuelas van a contar ya con herramientas jurídicas, pero al final de cuentas, pues la verdad es que a veces siento yo que sobrepasan, y ojo, entendemos, yo lo entiendo. O sea, nosotros no queremos y no pueden ser los maestros terapeutas. O sea, los maestros ya tienen suficiente carga con estar enseñando, con estar al frente de un aula, y aparte hay que decirlo, algunos no tan bien pagados, y dedican su vida. Incluso hay escuelas en donde a escuelas alejadas donde el maestro hasta es doctor, o Sí, sea, claro. terapeuta, doctor, todo, 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 todo. exactamente, y tú lo debes de saber perfectamente. Entonces, la verdad, ante esta situación, creo que también se le requiere brindar más herramientas, pero no por culpa de los maestros, no por responsabilidad de los maestros, sino de la autoridad en general. Claro, ahí tendría que entrar Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, el marco jurídico y un sinfín de... Y si el gobierno federal, ¿y por qué hago la mención? Porque es una realidad. Acuérdense que Durango no está solamente una parte de la nómina la pagan, y la mayor parte de la nómina la paga el propio gobierno del estado, cosa que no pasa en las demás entidades federativas. Si Durango pudiera ahorrarse ese recurso de nómina, pues mucho se podría hacer al respecto de este tema. Sí, en números globales más o menos hay 50,000 docentes en el estado, 35,000 son federales y 15,000 son estatales. Pero Gaby, el próximo año se termina la legislatura. Sí, qué rápido. ¿Cuál es tu máximo orgullo como legisladora? Híjole, pues bueno, ahorita este año Bueno, todavía nos falta, ¿verdad? todavía Nos nos estamos falta, pueden pasar adelantando. muchas cosas, pero la verdad es que yo estoy muy contenta de entrada ahora que soy presidenta de la mesa directiva. Creo que muchos compañeros que han tenido la oportunidad de ser varias veces diputado no han tenido la oportunidad de ser presidente o presidenta de la mesa directiva, y eso a mí me brindó muchas herramientas. La verdad es que me enseñó mucho. Obviamente también hasta en tema de control emocional, porque cuando estás ahí arriba, pues no te puedes bajar al debate, tienes que dirigir el debate, y muchas veces pues a uno le gana y quieres casi, entonces también esta parte de autocontrol de decir, no, a ver, mi posición actual como presidenta de la mesa es por igual todos, y así sean de casa, si se pasan el tiempo, sí, ni modo, sí me explico, o sea, es igual para todos. Entonces creo que eso me permitió como madurar en muchos aspectos, aprender cómo se dirigen las sesiones, qué es lo que conlleva, porque no es nada más sentarte ahí, sino estar al pendiente de lo que hace servicios legislativos, de lo que hace la propia área de comunicación, la propia área de informática. Entonces creo para mí un muy buen logro fue el que me dieran la oportunidad, porque fue votado por los compañeros, de ser presidenta de la mesa. Diputada, pues está el trabajo legislativo aquí en el Congreso, aquí en el escritorio, pero también sabemos que anda en territorio. Sí. ¿Qué anda haciendo No en lo territorio? dejo. Mira, aparte de que me gusta, porque lo digo de verdad, a mí me gusta la gente, o sea, me gusta estar con la gente, y aunque a veces es cansado, porque tampoco te voy a decir que Santa Gabriela de Calcuta, no voy a contar mentiras, obviamente soy humana y me desgasto y me canso, y mi equipo también, que me ha acompañado y me sigue acompañando, pues también se cansa, pero nos gusta porque la única manera en la que podemos nosotros cambiar o hacer nuestro trabajo, mejor dicho, es escuchando a la gente. ¿Y cómo lo vas a escuchar? En la calle, en el territorio. Entonces, pues yo prácticamente de los 7 días de la semana, al menos 4 días de la semana, yo estoy en el territorio, atendiendo a la gente personalmente, casa por casa, o en visitas domiciliarias, atendiéndolas, obviamente ahí recibiendo las gestiones, y lo que se pueda también, pues obviamente podérselos resolver o vincular o gestionar, pero también lo que no, yo lo dije en campaña, y lo digo nuevamente el día de hoy porque es parte de mi esencia, y la gente lo sabe. Si yo puedo, lo abordamos y lo cumplimos de inmediato, pero si algo no se puede o escapa a mis posibilidades, también se lo decimos a la gente de frente, porque por la mala política de muchos, del déjame lo checo y nunca lo checan, mañana regresa y nunca le resuelves.
La gente gasta su dinero del camión, de la gasolina y lo más importante que es su tiempo. Su esperanza también, ¿verdad? Totalmente. Entonces hay que cuidar esa parte. ¿Qué encuentro en territorio? Ay, de todo. De todo. ¿Qué es de todo? De todo, mira. La otra vez me invitaron a comer chicharrones, no te creas, pero muchos problemas. ¿Sabes qué? Mucho adulto mayor en abandono. Sí. Hay mucho adulto mayor en abandono. ¿Se queda corto el gobierno federal con la pensión que destina bimestralmente? Pues yo creo que sí, o sea, yo sé que es para todos, pero mucha gente no tiene la posibilidad de ir a recogerlo. No sé ahí si estén las reglas de operación o la distribución bien hecha. No juzgo el programa, al contrario, lo apoyo y qué bueno que se haga porque en territorio te das cuenta que lo requieren. Sin embargo, ojalá que ese apoyo llegue realmente a quien tenga que llegar, porque hay mucho adulto mayor que no requiere ese apoyo y que le llegue el apoyo. Y hay otros que sí lo requieren y que yo lo veo en territorio y que no les llega el apoyo. Entonces, ojalá que fueran políticas públicas donde pues llegaran realmente a quien lo necesita. Veo mucho eso, muchos perros en situación de calle, perritos, muchos perritos. Y eso es de la responsabilidad de la gente, porque nos dicen, aquí tengo a mi perrito, pero se me salió y luego ya anda ya dejando preñadas, claro. Y ya no regresan, ya no se quieren hacer cargo y quedan muchos perritos en situación de calle. También vemos en territorio mucho perrito en situación de calle. Sí. ¿Qué más le pide la gente? ¿Qué gestiones o qué se puede haber? ¿Qué solución hay que no? Muchas de las gestiones es el tema de aparatos ortopédicos, que si el aparato, que si el bastón, que si la silla de ruedas por alguna cirugía, también algunos descuentos que nos pueden solicitar. Y luego también, no tanto, fíjate, pero sí nos han llegado a solicitar pues algún tipo de empleo, que los vinculemos a alguna área donde puedan ellos buscar algún tipo de empleo. ¿Qué más nos han pedido? Temas normales. Digo normales porque eso es del diario. Tema de servicios públicos, tema de AMD, tema de pavimentación, o sea, lo básico, lo elemental, que también, y aquí la invitación es a la gente también, de que trabajemos en comunidad, porque nos ha pasado que nos hacen solicitudes de que es que ve aquí cómo está todo lleno y la alcantarilla, ya empezaron las lluvias. Pero también a veces es basura de la gente, ¿verdad? Exactamente. Va a AMD limpia y demás, a veces incluso servicios públicos, medio ambiente, y hacen hasta una campaña de limpieza de arroyos, y no te miento, ese mismo día en la noche ya otra vez está sucio. Entonces, necesitamos este trabajo en comunidad, este trabajo en equipo, para que lo que haga la autoridad, pues obviamente, pues perpetúe durante más tiempo, ¿no? Con la ayuda de los ciudadanos. Oiga, diputada, cada vez está más cerca el 2027. Sí. ¿Cómo visualiza usted políticamente al estado de Durango en el 2027? Pues yo espero que ahora que fuimos, que me tocó asistir al arranque de esta empresa de Fermache, Fermaca, es que bueno, ellos pronunciaban de una manera y mi gobierno. La que está en Lerdo, sí, esa. Entonces, creo que ahí va a permitir, por ejemplo, mucho crecimiento en empleos bien pagados, incluso de profesionistas. Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, porque hay que recordar que lo que se construye no de manera inmediata vamos a ver los resultados. Veo un municipio también con más calles pavimentadas, porque eso la gente lo dice, se ven los trabajos, o sea, tú te das cuenta cuando andas en el territorio. Obviamente la gente quisiera que todo ya estuviera pavimentado, pero veo un 2027 con más calles todavía pavimentadas, con el tema del agua, que ha sido un problema bien fuerte, y en especial en el distrito en el cual represento, el tema del agua. A ver, representa el sexto distrito. Sí. ¿Qué es? ¿La Virgen o qué parte? Sí, es para allá, es la zona norte, pero es la Virgen, la Gobernadores, Miguel de la Madrid, está la Valle del Sur, también Lomas del Parque, Colinas del Saltito, como toda esa parte. Tengo solamente una zona mixta, que es Garavitos, y el Saltito, que ya meramente pues son urbanas, pero la consideran todavía como mixta. ¿Y cómo te ves tú en el 2027? Yo en el 2027 de entrada me veo concluyendo esta legislatura, este periodo, con resultados no solamente en iniciativa, sino también en el territorio con la gente, siendo una diputada cercana, como siempre, o como al menos he tratado de hacerlo siempre desde la primera posibilidad o la posición que tuve, siempre he estado en el territorio. Me veo
pues sí, dando esos resultados. ¿Qué voy a pasar en el tema político? La verdad es que no me va a tocar a mí decidirlo, le va a tocar a los propios partidos decidirlo, obviamente desde el Comité Ejecutivo Nacional hasta lo que es el Comité Directivo Estatal, serán ellos quienes tengan la última palabra para quienes tengan la posibilidad de volver a competir. Sin embargo, quien tiene al final la última palabra, pues son los ciudadanos. Se lo voy a preguntar de manera clara y directa. ¿Aspira a aparecer en la boleta? Sí, me gustaría. Yo también lo digo claro y directo, pero para poder aspirar, pues tienes que tener ¿Al tema resultados. local o federal? Aspirar a la posibilidad que se Donde, pueda brindar. muy bien. ¿Ve posible una alianza del PRI y el PAN? Sí la veo posible. Yo sé que, mira, la veo posible, sin embargo, cada partido, y está bien, estamos haciendo la parte que nos toca, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, nosotros no somos una mezcla, somos una suma de voluntades que ha dado resultados y que nosotros sí hemos aprendido y sabemos trabajar en equipo. Ojo, nos costó muchísimo, ¿eh? O sea, nos sentíamos bien raros al inicio, el ir al PRI y ellos venir acá con nosotros era como que nos costó trabajo, nos costó tiempo, pero ya en los hechos hemos demostrado que hemos trabajado en equipo y que incluso ha habido ocasiones en las que no hemos estado de acuerdo e hemos sido separados. Tan solo aquí el ejemplo en el Congreso de Durango. Hay votaciones en las que no hemos estado de acuerdo, pero eso no significa que al brindarle los resultados a la gente, el trabajo que ha hecho el propio gobernador y el propio presidente municipal, pues ahí se ve, y eso es porque han trabajado en equipo, porque ya nos ha tocado ver a gobernadores molestos con presidentes municipales o viceversa, y vemos que el trabajo, la verdad, queda mucho a deber. Al avanzar el tiempo, se desdibuja cada vez más la idea de que Morena es invencible. Claro, sí, mira, lo vemos, y yo siento que con todo esto que está pasando, y la verdad lo que temas de seguridad en estados cercanos, el tema incluso, mira, el mundial que todo mundo, el mundial, y ni siquiera el aeropuerto terminado, cuando desde hace cuántos años ya sabías que iba a haber un mundial. A lo mejor tú vas a decir, ¿eso qué? No, sí es importante porque es la imagen del país que nosotros estamos brindando ante el mundo. Y porque después de las remesas junto con el petróleo, pues el turismo es de lo más importante económicamente en el país, ¿verdad? Totalmente. Y vemos lo del huachicol, y vemos lo de estas obras faraónicas que no han dado resultados. La gente se está dando cuenta. Yo puedo mencionarlos y van a decir, pues claro, Gaby es de oposición, sí, o sea, pero también puedo reconocer las cosas buenas porque trato de ser objetiva. Y sí, qué bueno que tengan los programas sociales, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de que no haya medicamentos? Que no haya médicos. El tema de salud está terrible. Y ojo, yo reconozco que nunca ha estado perfecto ni bien. Hemos estado siempre lejos de tener un sistema de salud perfecto, pero nunca habíamos estado como hasta el día de hoy. Y luego ahora con la idea que quieren universalizar a toda la gente, primero encárgate de terminar de las cirugías que tienes pendientes, porque eso me consta, porque hay gente que se ha acercado, de que, oiga, mi cita me la dieron en un año y la cirugía en 4 años. Pues la persona a lo mejor ya ni va a estar. Dios no lo quiera, pero no sabemos. Entonces el sistema de salud, creo que la gente también se está dando cuenta. Ojalá que seamos empáticos, y que no nos esperemos a enfermarnos o que alguien de nosotros se enferme para ser conscientes de la situación que estamos padeciendo hoy en la actualidad. A lo largo de tu vida, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso? A lo largo de mi vida, mi familia. Sí. O sea, sí, porque ellos son quienes me han brindado las herramientas para ser la mujer que soy el día de hoy. Y a lo mejor va a sonar un poquito loco, pero lo que me pasó, que eso ya tú lo conoces, pero es una muy larga historia, lo del accidente, obviamente duele, porque sigue doliendo, porque lo sigo padeciendo y quedé con una discapacidad, pero me enseñó mucho y eso me ha permitido también ser la mujer que soy el día de hoy. Ya por último, Gaby, ¿cuál es el sueño que más anhelas cumplir? Híjole. No, si yo te dijera, o sea, realmente voy a sonar súper idealista, pero bueno, ¿no? Tú dijiste hace Si no rato, hay sueños, hablabas de la esperanza, pues que no haya guerras, o sea, que realmente no haya gente con hambruna,
que la gente, que podamos vivir en una sociedad empática, donde podamos generar conciencia en la gente, donde podamos hacer equipo, donde nos podamos ayudar. Yo sé que suena así como a lo mejor irreal, pero al menos un granito de arena, ¿no? Y mi sueño es dejar huellas bonitas. Es que el día que Gaby no esté, la gente se acuerde de quién es Gaby, porque estuvo Gaby ahí. Bien. Pues no queda más que agradecerle, diputado, por Al su contrario, tiempo y su muchas espacio en esta plática que en lo personal lo disfruté mucho. Se nos fue de volada el tiempo. Muchas gracias. Pues algún último mensaje a los duranguenses. No, pues agradecerte por la invitación. Y pues la invitación es esa, ¿eh? La invitación es a que todos intentemos dejar huellas bonitas y que aparte de que intentemos dejar huellas bonitas, que seamos empáticos con el de al lado, porque no conocemos, no sabemos lo que están pasando y creo que nos falta esa parte como sociedad. Bueno, pues hasta luego. Muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan de habernos permitido llegar hasta estos momentos acompañados de ustedes y de la diputada. Gracias.